Muy buenas, si estás viendo esto es porque pediste que te explicara qué son los WhatsApp Flows en el vídeo que subí en LinkedIn. Vale, en este vídeo me gustaría resumir lo máximo posible y explicar de la forma más sencilla posible, porque no sé si la audiencia o la gente que verá este vídeo serán perfiles muy técnicos y con mucha experiencia en este tipo de implementaciones, entonces lo quiero sintetizar y resumir todo al máximo para que cualquier persona que lo vea pues lo pueda entender de la forma más sencilla posible, ¿vale? Lo primero de todo, muchas gracias por mostrar interés o solicitar este tipo de documentación, espero que os sirva de ayuda. Primero de todo, me gustaría explicar y cómo muestra WhatsApp qué son los flows. No sé si estáis acostumbrados a trabajar con este tipo de soluciones. Meta y WhatsApp ofrecen a nivel empresarial pues, diferentes productos para que las empresas pues, lo puedan utilizar y automaticen su atención al cliente en canales como por ejemplo WhatsApp, ¿vale? De una forma automatizada. En ese paso y en esa fase de automatización, WhatsApp ofrece la WhatsApp Business API, donde nosotros podemos conectar por diferentes chatbots y generar una lógica de conversación para automatizar la atención al cliente de las empresas, pero bajando un poquito a un nivel más técnico, Meta tiene diferentes funcionalidades, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, son las plantillas o las templates, que al igual estáis más acostumbrados a ver en diferentes proyectos o en vídeos en YouTube. Y por otro lado están los flows, que es como la parte más técnica o la más compleja dentro de todo el ecosistema de Meta. Los WhatsApp Flows son aplicaciones desarrolladas a código en lenguaje JSON que tienen pues diferentes requisitos, tienen que estar validadas también por Meta, tienen que estar bajo la legibilidad instaurada y obligatoria dentro de Meta, pero que nosotros podemos programar diferentes aplicaciones con diferentes pantallas interactivas dentro de Meta, ¿vale? Podemos crear un flujo conversacional como el que estamos acostumbrados con asistentes de IA, pero que en diferentes fases de la conversación podamos enviar este tipo de aplicaciones aumentando y mejorando la experiencia de usuario una barbaridad, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que se está mostrando aquí en pantalla es como la landing que tiene Meta para explicar lo que son los WhatsApp Flows y me gustaría pues poneros este vídeo, ¿vale? En esta página Meta lo que hace es pues enseñar un montón de casos de uso de cómo utilizar estas herramientas, ¿vale? Pues generación de leads, con captación de datos, aquí tenemos pues, un formulario para que los usuarios lo puedan completar y nosotros recoger esos datos, ¿vale? Pues enviando un código promocional para agendar una cita, ¿vale? Reservar una cita en un restaurante. ¿Vale? Pues así es como presenta Meta lo que son las aplicaciones dentro de WhatsApp, o mejor conocido los WhatsApp Flows. Esto abre un abanico de posibilidades enorme a la hora de mejorar de una forma drástica toda la experiencia de usuario y profesionalizar muchísimo la atención al cliente de las empresas. Podemos crear, pues como hemos visto en el vídeo, diferentes formularios de captación de datos, reserva de citas para un restaurante, una clínica, como el caso de uso que hice yo en mi trabajo fin de grado de ingeniería informática. Por ejemplo, se puede automatizar toda la atención al cliente de inmobiliarias, pues un flow, podemos diseñar un flow donde podamos mostrar diferentes datos, pues estás buscando un piso en Madrid, en qué rango de precio, en qué localización. Podemos poner un filtrado de habitaciones, baños, si quiere parking, si quiere terraza. Y a partir de ahí nosotros podemos encaminar la conversación de una forma u otra porque estamos recopilando toda esa información, que antiguamente se podría recopilar también con el asistente eh, programado con IA, pero va haciendo la pregunta, va haciendo las preguntas de uno en uno y una tolerancia a fallos muchísimo mayor que la de tener programada una aplicación dentro de Meta y que los datos vayan directos y nosotros podamos almacenarlos y tratarlos de tal forma que las respuestas que vayamos a generar después son muchísimo más coherentes y razonables a la conversación que estamos teniendo con el usuario.
Aparte de esta landing que muestra y que nos enseña Meta en la parte de WhatsApp Business, también tenemos Facebook Developers, que es la parte de Meta enfocada al personal técnico y a la gente que se dedica a desarrollar este tipo de soluciones. En Facebook Developers, pues tenemos lo mismo, un montón de casos de uso, pero ya bajando o subiendo un nivel técnico donde ya te muestran pues muchísimo más, te muestra muchísima más información de cómo desarrollar y utilizar este tipo de soluciones. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, en las diferentes guías, pues tenemos diferentes explicaciones de cómo, por ejemplo, implementar un extremo para los flows, cómo enviar los flows, cómo se trabaja con el cifrado de los flows, que es un dato muy importante a la hora de trabajar con ellos, cuál es el estado o cómo supervisar los flows, cómo hacer pruebas y cómo depurarlas, las prácticas recomendadas, diferentes ejemplos o plantillas ya de flows, pues lo tenemos dentro de Facebook Developers. Todos estos enlaces los voy a dejar debajo en la descripción del vídeo para que podáis acceder a ellos y lo podáis analizar vosotros con la calma que esto requiere y se necesita, ¿vale? Para entender todo de forma muchísimo más detenida. Ahora que ya he explicado un poco cómo es el funcionamiento y la magnitud del trabajo con los flows, os quiero enseñar cómo trabajo yo a nivel personal con este tipo de soluciones, dónde se desarrollan, cómo trabajo yo la lógica del envío o no el envío de los flows, cómo se trabaja con la captación de los datos y con eso qué conclusiones y qué podemos hacer. Como backend de desarrollo o como entorno de desarrollo yo utilizo N8N, ¿vale? Es donde desarrollo yo todos los asistentes conversacionales, tengan o no tengan flows, en este caso tienen flows, pero todo el backend de desarrollo es un N8N autohosteado en un servidor que tengo yo y a partir de ahí, con lo que desarrollemos de los flows en Meta, pues se gestiona todo con N8N. Después tengo también conectado Chatbot como panel conversacional o CRM de conversaciones para ir traqueando todas las conversaciones, pero principalmente donde está la lógica de todo el proyecto está en N8N. Vale, ¿dónde se desarrollan este tipo de aplicaciones dentro de Meta? Ahora mismo os estoy mostrando mi portfolio empresarial de una cuenta que tengo en Facebook, ¿vale? Un negocio mío que tengo verificado en Meta y seguramente si habéis trabajado con este tipo de soluciones, hayáis trabajado seguramente con las plantillas de Meta, ¿vale? Aquí en las plantillas pues son esos mensajes predefinidos que os había comentado antes, que son mucho más comunes y seguramente muchas empresas, por ejemplo Alsa, cuando cogéis un bus, el aviso que os mandan por WhatsApp para deciros, pues el bus se encuentra en la Dársena 15 de la estación de bus de Madrid, de Chamartín. Vale, pues esos avisos son templates preconfiguradas aquí, ¿vale? En esta sección de WhatsApp Business, ¿vale? Aquí tenemos un montón de plantillas por sectores, protección de cuentas de productos, actualizaciones de cuenta, bueno, tenemos un montón de plantillas que aquí, pues con diferentes variables se pueden personalizar y que sean de forma dinámica, con diferentes call to action, con botones, redirecciones a otras páginas web, copia de cupones para la venta de alguna promoción, bueno. Es un abanico de posibilidades que está muy bien, pero se queda bastante limitado a lo que son los flows. Para acceder al entorno de desarrollo de los flows tenemos que ir a la parte de procesos dentro del administrador de WhatsApp en nuestro portfolio empresarial de Meta. Bueno, para crear uno nuevo, aquí se crearía un flujo de cero, pero yo os quiero enseñar el flow que tenemos, bueno, que he diseñado yo para mi trabajo de fin de carrera, ¿vale? Es una aplicación con diferentes ventanas, en este caso tenemos la ventana de bienvenida, que es esta que estamos viendo aquí, una ventana de calendario, una ventana de hora y una ventana de recogida de datos del paciente. Este flow tiene una característica, o esta aplicación tiene una característica que no se muestra en los casos de uso que os enseñé antes de la landing de Meta, que era una recopilación de datos estática, simplemente se recogían datos, por ejemplo, de un lead, se recogía un nombre y un correo electrónico, y cuando le daban al botón, pues esa información se enviaba a un backend, que al igual lo almacenaba en una base de datos, o hacían, pues, se puede hacer el trámite de datos que nosotros queramos. Pero este flow tiene una particularidad, y es que tiene conectado un extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, a medida que vamos interactuando en la aplicación o en el flow, en ciertas partes de las ventanas, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos traumatología y le damos a ver disponibilidad, nosotros aquí en lo que es el código de la aplicación no tenemos forma de conectarnos a una base de datos o poder
crear una API donde nos podamos conectar, sino que tenemos que configurar un extremo, que es esta opción que tenemos aquí abajo, donde nosotros tenemos conectado un backend, yo en mi caso tengo conectado N8N, y lo que hacemos es recogemos la solicitud del usuario en esta pantalla de aquí, en este caso el usuario está solicitando traumatología o la disponibilidad que tiene el traumatólogo, pues nosotros en nuestro backend hacemos una consulta a una base de datos en tiempo real y le volvemos a enviar esa información en tiempo real a Meta otra vez para que una vez el usuario haga clic en ver disponibilidad, le muestre la agenda correspondiente a la especialidad que ha elegido. Una vez elija el día, pues haremos otra consulta para mostrar las horas disponibles, ¿vale? Entonces, este flow lo que tiene en particular es que tiene consultas en vivo, ¿vale? En tiempo real a una base de datos donde nosotros tenemos todo el sistema de agenda almacenado, ¿vale? Eso es otro paso más, ¿vale? Muchísimo más complejo, porque aquí Meta lo que requiere es un sistema de criptografía híbrido, donde tienes que descifrar la información que solicitas, hacer la consulta, volverlo a cifrado. Bueno, es bastante complejo, pero eso se hace aquí, en el extremo, ¿vale? Tienes que establecer tu URL de extremo, tienes que añadir el número de teléfono, registrar tu clave pública, porque es un sistema de criptografía híbrido que mezcla tanto la criptografía simétrica como simétrica. Entonces tienes que subir tu clave pública y después con tu clave privada descifras toda la información, haces la consulta y después con tu clave privada otra vez vuelves a cifrar la información y se la devuelves a Meta, ¿vale? Si alguien está interesado en implementar esto, que mejor lo hablamos en privado y podemos llegar o sea, me abro a explicar estas cosas totalmente sin ningún compromiso, ¿vale? Pero se alargaría muchísimo el vídeo. El caso, una vez nosotros tengamos nuestra aplicación dentro de Meta configurada y verificada por Meta, ¿vale? Porque a medida que esto se va programando, y aquí sí que aconsejo que nos apoyemos en una IA, pues en Cloud o en Gemini o en ChatGPT para desarrollar y programar estas interfaces, ¿vale? Estas aplicaciones. A medida que nosotros vamos cambiando o añadiendo páginas dentro de nuestra aplicación, pues la propia herramienta de Meta pues tiene una depuración de errores que se las podemos ir pasando a la IA para que nos vaya corrigiendo el código. Una vez nosotros tenemos nuestra aplicación ya desarrollada y funcional, ¿vale? Se puede aquí ejecutar de forma interactiva, pero bueno, como yo tengo una consulta, o sea, como este flow está diseñado con una consulta a la base de datos, cambia un pelín la forma de testearla, ¿vale? Porque si le doy aquí a ver disponibilidad, no me funciona, o si lo quiero probar, lo tengo que enviar al número de teléfono. Pero si haces cualquier cambio, por ejemplo, aquí, clínica, le quitamos lo de privada y ejecutamos, pues como vemos, esto se te va cambiando, ¿vale? Y si le quitas, por ejemplo, pues este asterisco, Meta ya tiene su depuración de datos, ¿vale? Aquí ya nos dice que el JSON no es válido, entonces vendríamos aquí y a nuestra IA de confianza pues le podemos pasar este error que nos lo corrige sin ningún problema, ¿vale? El caso, nosotros a medida que vamos avanzando pues podemos ir depurando los errores. Cuando ya tenemos la solución implementada, ¿vale? Aquí dentro del ecosistema y el entorno de producción y desarrollo de Meta, nosotros tenemos que publicar, ¿vale? Tenemos que guardarla, bueno, primero ejecutarla y después guardar todos los cambios del flow. Una vez nosotros lo guardamos, Meta pasa a un proceso de verificación, ¿vale? Te tienen que verificar lo que es el flow. Una vez lo tienes verificado, nosotros ya lo podríamos utilizar. ¿Cómo lo utilizo? En mi caso, ¿vale? Esto se puede desarrollar a código en una aplicación, con un frontend, pero yo lo hago todo con N8N, ¿vale? Me parece muy cómodo y a la hora de trabajar con asistentes conversacionales me parece bastante sencillo, ¿vale? Aquí tengo, tampoco me quiero detener muchísimo en cómo es toda mi infraestructura y ver toda la lógica del proyecto, pero así a modo resumen y de forma muy visual, este es el workflow inicial de la conversación. Aquí recogemos todos los mensajes que vamos enviando por WhatsApp y después tenemos un asistente conversacional, que es el que determina la lógica y el que va definiendo si el usuario se encuentra en una fase en concreto de la conversación, pues le envía el flow. Y para eso, bueno, aparte de que yo programo los chatbots, los programo con LangChain, ¿vale? No utilizo el agente, el AI agent por defecto de N8N,
lo uso para ciertos proyectos, pero yo utilizo el nodo por defecto, ¿vale? Aquí en 8N, bueno, esto ya, la gente que al igual no le interesa esto, o que no sabe de N8N ya debe estar alucinando. Pero bueno, nosotros, N8N tiene un nodo por defecto, ¿vale? Que es este de aquí, que este y este es el mismo, lo que pasa que N8N tiene un nodo nativo en el que le podemos ir añadiendo, pues, por ejemplo, un input, le podemos añadir también un output, por ejemplo, de tipo memoria, ¿vale? Y aquí lo que podemos ya es conectar una memoria estática, por ejemplo. Entonces nosotros aquí, N8N, lo que nos permite es ir diseñando un nodo de tal forma que podemos conseguir un asistente con su modelo de IA, su base de datos y sus diferentes funcionalidades. ¿Esto cómo se relaciona con el flow? Pues nosotros, como tenemos nuestro asistente conversacional configurado, cuando llega el usuario a una fase concreta de la conversación, pues quiero agendar una cita, nosotros le decimos al asistente, vale, pues quiero que me llames a esta funcionalidad de aquí, ¿vale? Que lo que hace es llamar a este subworkflow, donde lo que hacemos es, a través de las llamadas API oficiales que tiene Meta, ¿vale? El graph de Facebook, no quiero entrar porque se mostrarían los tokens permanentes y todo. Todo esto está documentado en los enlaces que vimos al principio. Pues haríamos el envío a la persona correspondiente del flow y del mensaje, ¿vale? Después, nosotros, cuando queremos recibir la información del usuario, pues yo tengo aquí diferentes escenarios que van haciendo diferentes acciones dependiendo lo que vaya pasando en la conversación, ¿vale? Así que nada, mi nombre es Yago Botella, soy ingeniero informático y fundador de Nortia Studio, la agencia donde enseñamos e implementamos este tipo de soluciones a las empresas. Si quieres aprender o tienes una empresa y te gustaría implementar este tipo de productos para mejorar la atención al cliente, abajo en la descripción dejo un enlace donde podemos tener una videollamada juntos, totalmente gratuita, y debatir si tiene sentido o no empezar un proyecto con estas características. Muchas gracias por ver el vídeo y espero esa llamada. Adiós.